días, bendiciones. Muy buenos días, familia, bendiciones. Gracias por estar allí conectados en este tiempo devocional. Yo sé que hoy Dios una vez más va a hablar a nuestro corazón. Dios ha sido muy fiel, Dios es hermoso. Dios nunca deja de hablarnos, nunca. Y hoy, por su palabra, vamos nuevamente a escuchar su voz. Amén. Gracias, pastora, por estar nuevamente con nosotros. Gracias, mi pastor. Buenos días a todos. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Vamos a orar. Pastora, por favor, dirígenos en la oración. Amado Dios, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Padre, a ti sea todo honor, a ti sea cada alabanza que sale de nuestros labios, Padre. Hoy queremos honrarte, Señor, estando en tu presencia, recibiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque colocamos cada persona que se conecta, cada vida, cada circunstancia. Tu palabra dice, Señor, que tú eres más grande, Dios, que cualquier circunstancia. Y hoy la sometemos delante de ti, Padre. Creemos que a través de esta palabra, nosotros y mis hermanos seremos bendecidos, Padre. Creemos firmemente que tú hablarás a nuestro corazón, Señor, y vendrá una instrucción para cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, paticas, ¿para qué las tengo? Paticas, ¿para qué las tengo? Hemos hablado acerca de varios puntos. Paticas, ¿para qué las tengo? Para huir, para correr. Las tenemos para también resistir. Hablábamos acerca de persistir, hablábamos acerca de resistir, de insistir. Amén. Paticas, ¿para qué las tengo? Y hoy vamos nosotros a continuar. ¿Para qué las tenemos? Y la palabra del Señor nos enseña algo. Ahora, toda la instrucción que nosotros hemos recibido, cabe hacer una pregunta en esta hora antes de continuar. ¿Qué vas a hacer con lo que recibes? ¿O qué hacemos con lo que recibimos? Sí, porque cada uno puede llegar a tomar una decisión frente a lo que recibe. Sí, lo puede llegar a tener como un buen consejo, pero no pasa de ahí. Lo puede tener como una bonita enseñanza de parte de Dios para el pueblo de ese entonces. Y no pasa de ahí. ¿O qué es lo que vamos a hacer nosotros con lo que recibimos? ¿Podemos guardarlo? ¿Podemos esconderlo? ¿Podemos dejar pasar por alto que una palabra más que escuchamos, pero de igual manera sale? Y el propósito de hoy es que permitamos que aterrice en nuestro corazón, para que haga mella en él, para que haya una transformación y para que nos lleve a tomar decisiones, y cada día podamos ser mejores, cada día podamos entender ese propósito, continuar en ese propósito y cumplir el propósito de Dios. Entonces la pregunta de hoy es, ¿y qué vas a hacer con lo que has recibido? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos recibido? No lo dejemos pasar por alto. ¿Ven? Hay una palabra en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. ¿Qué dice la palabra, pastora? ¿Para qué tenemos esas paticas hoy? Dice la palabra de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Paticas, ¿para qué las tenemos? Paticas las tenemos para doblar rodilla, para nosotros postrarnos. Para eso debemos también tener. Ya hemos visto todas las anteriores características y puntos. Se requiere estar en pie, se requería estar firmes, se requería para nosotros poder avanzar, para poder caminar, para poder conquistar, todas las que hemos visto. Pero en este caso dice, la palabra del Señor dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Y hay algo también poderoso ahí, dice, y Él os exaltará. Mira la recompensa, mira la consecuencia de nosotros doblar nuestras rodillas, de nosotros postrarnos delante de Dios. Y es que hay recompensa. Sí, mi pastor. Una de las posiciones, mi pastor, tal vez en ese quinto punto, vamos, Sí. Es el poder arrodillarnos, el poder postrarnos, dice la palabra acá, humillados. No es ese tipo de humillación que va en el carácter, ¿no? Es que yo no me tengo que humillar a nadie, solo a Dios le voy a agachar cabeza. Y es verdad. Entonces, dice mi pastor, es una de las posiciones que cuando mi padre dice, revisábamos, la primera es huir, esa requiere todo nuestro esfuerzo y todo nuestro cuerpo y nuestro ser. ¿Cierto? 2, que era resistir, permanecer, insistir, también requería de que nosotros estuviéramos usando todo nuestro cuerpo. El caminar en la palabra requería de que nosotros estuviéramos, pero cuando vemos aquí la posición de arrodillarse, ya lo que nos está hablando es un sometimiento, nos está hablando el reconocer que Dios es mucho más grande que nosotros y tal vez en esta circunstancia no debes huir.
Tal vez en esta circunstancia no debes pararte firme. Llega el momento de que debemos doblar nuestra rodilla y decir, Señor, solo tú puedes hacer algo. Esa es una rendición, es una entrega, ese es reconocer que Dios puede hacer las cosas que para nosotros son imposibles. Entonces llega el momento donde tú y yo vamos a tener que arrodillarnos y soltar la situación ahí, porque nos dimos cuenta que resistimos, persistimos, insistimos y no vemos la salida. ¿Qué hacemos? Nos postramos delante de Dios y esperamos. Dice la palabra, estad quietos y ved que soy Dios. Entonces hay momentos que ya tú resististe, persististe, pero hay que doblar nuestra rodilla y reconocer que Dios es todopoderoso y que lo que es imposible para nosotros, Dios lo puede hacer. Amén. Allí en el versículo 6 dice, humillaos, pero si nosotros vemos la palabra que está inmediatamente antes, o está antes de ese humillaos, habla de la humildad, dice, y Dios da gracia a los humildes, y viene entonces y dice, humillaos pues, o sea, la gracia que viene sobre la humildad, pero dice allí, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nosotros queremos que cuando doblemos nosotros nuestras rodillas quisiéramos tener la respuesta inmediata. ¿Sí? Esa humillación de doblar nuestra rodilla, de reconocer el poder de Dios, de doblegar nuestra propia carne, nuestra voluntad, porque eso es postrarnos. Postrarnos es nosotros rendir nuestra voluntad a Dios. Cuando oramos, no es la única posición, no es la única posición que podemos nosotros adoptar. Al orar lo podemos hacer sentados, lo podemos hacer de pie, lo podemos hacer postrados. Pero cuando nos postramos, porque dice allí la palabra, humillaos pues. Es una posición de rendición, de humillación, Amén, de reconocimiento, que no hay nadie más grande sino nuestro Dios. Y estamos doblegando nuestra propia carne. Amén. Estamos doblegando nuestra carne y dice la palabra, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Tu oración sí tiene cabida delante del cielo. Tu humillación sí está siendo vista por Dios. Cuando tú rindes tus derechos, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, cuando doblamos nuestra rodilla, paticas, ¿para qué las tengo? Para humillarnos delante de Dios. Amén. Y entonces dice, y habrá una exaltación de parte de Dios sobre esa humillación, sobre ese doblegar. Y el versículo 7 allí, porque lo que dice la palabra, echando pues toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces el versículo 6 dice, humíllense y Él os exaltará. Y dice el versículo 7, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido de ansiedad? Ansiedad por el futuro, ansiedad por una noticia, ansiedad por un trabajo. De alguna manera podemos llegar a sufrir de ansiedad, pero dice, echa toda vuestra ansiedad. Allí no dice la palabra que Dios va a quitar la ansiedad. Dice, tú ve y echa la ansiedad sobre el Señor y Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué viene la ansiedad? ¿Por qué? Según esta palabra. Dice la palabra, la escritura, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces estamos dudando tal vez de que Él cuida de nosotros, estamos dudando de su respuesta, estamos dudando de su provisión, estamos dudando de esa preeminencia del Señor. Y el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, y el versículo 9, al cual resistid firmes con la fe, y se habla. Entonces aquí hablamos del resistir, pero comienza, versículo 6, no nos queremos salir de ahí, humillados. No nos salimos de ahí, de esa humillación, de ese postrarnos. Y entonces, ¿qué vamos a recibir? La exaltación, el cuidado, la fuerza, el discernimiento, la autoridad, porque dice, resiste al diablo, vamos a recibir autoridad. Entonces, cuando nosotros nos postramos, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, recibimos autoridad, recibimos cuidado, recibimos protección. Entonces vale la pena en nosotros aprender a doblegar nuestras emociones, nuestra voluntad y reconocer el poderío de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Paz dice, bajo la poderosa mano. Amén. Y esto nos indica el poder tremendo, el poder sobrenatural de Dios. Ese poder que Dios tiene para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ahí no dice, humíllese bajo cualquier situación o persona. Dice, bajo la poderosa mano de Dios. La pregunta es, ¿conocemos el poder que tiene? En este caso está hablando específicamente de una mano. Sabemos que Dios es un espíritu, ¿verdad? Pero que siempre Él nos ha hablado con diversas formas para que entendamos. Pero podemos alcanzar a entender qué tanto poder hay bajo la mano del Señor. Entonces es como, escóndase aquí.
Y es, entréguese en mi mano. Lo que dice mi pastor es una confianza total de Él. Ya ahí significa que nos rendimos porque tal vez nuestras fuerzas se agotaron. Pero bajo su poderosa mano yo recibo un nuevo tiempo, un nuevo refrigerio, una nueva instrucción, una nueva pasión de ir hacia adelante. Entonces es el poder nosotros someternos bajo la mano de Dios. Y Él va a hacer, acá dice, os exalte cuando fuere tiempo. Vemos también en el punto anterior, mi pastor, de un hombre que caminó con Él. ¿Y qué sucedió? Lo exaltó de una manera tremenda, le da un regalo sorprendente, sobrenatural, que es el ser arrebatado. Entonces vemos cómo el caminar, el someternos, el humillarnos, el arrodillarnos, va a traer a nosotros, sí o sí, una bendición de parte de Dios. Dice, si se humillan, ustedes van a recibir las bendiciones de Dios. Porque ¿en dónde están nuestras respuestas? En la presencia de Dios. No podemos buscar nuestras respuestas en otro lugar. Somos espirituales. Y nuestras respuestas y nuestra vida debe venir de un ser espiritual, como es la presencia de Dios. Y vemos, mi pastor, en la palabra, un hombre que tal vez fue el mayor de los hombres, digo yo, que se hizo hombre, pero nos enseñó a humillarnos. Nos dio un ejemplo tremendo de humillación y creo que ninguno llegamos a ese punto de humillación. Sí. ¿Quién es? Nuestro buen Señor Jesucristo. Ahora, allí Sí. cuando dice la palabra, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Pero inmediatamente cuando dice, echad toda vuestra ansiedad, mientras la pastora hablaba, yo estaba pensando en cuántos de nosotros no quisiéramos que al postrarnos y tener una petición delante de Dios, cuando nos levantáramos ya tuviéramos la respuesta. Entonces, ¿cuándo viene la ansiedad? La ansiedad viene cuando no vemos la respuesta, cuando no vemos de inmediato el resultado de haber orado. Y hay personas que cuestionan, entonces, no valió la pena haber orado, ¿de qué valió? Perdí mi tiempo. No has perdido tu tiempo. Por eso dice la palabra, echa tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Y yo he hecho mi ansiedad. Señor, yo he orado, he hecho lo que me corresponde, lo humanamente posible. Señor, tú te encargas de lo imposible. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? El que sea necesario, dice la palabra de Dios. Y Él traerá la recompensa, Él restituirá, Él bendecirá. En el tiempo perfecto de Dios. Cuando fuere tiempo, dice la palabra. Y para nosotros quisiéramos que fuera ya de inmediato. Señor, yo he orado, yo he creído. Lo que tú has orado y tus oraciones se convierten en semillas. Se convierten en semillas que están siendo sembradas. Nosotros podemos estar cosechando lo que otros sembraron en oraciones. Nosotros podemos estar cosechando. Nosotros somos cosecha de las oraciones de muchas personas que creyeron, nos vieron, que estábamos en el mundo, que estábamos mal, que estábamos descarriados y colocaron sus ojos sobre nosotros y comenzaron a orar. Así que nosotros somos respuesta. Muchos de ellos tal vez no vieron la respuesta porque partieron a la eternidad. Pero ¿saben una cosa? Esa oración no fue en vano, porque esa oración dio respuesta y dio fruto. Y hoy, así como nosotros, al igual tú eres respuesta de muchas oraciones. Entonces, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Es algo personal, pero también cuando nosotros oramos por los demás. Yo me humillo, Señor. Yo llevo mi naturaleza, mi humanidad, mi debilidad delante de ti. Señor, yo voy a doblar mis rodillas. Ya no depende de mi fuerza, Señor. Ahora dependo totalmente de ti. Lo que la pastora nos hablaba, el resistir depende de muchas fuerzas, muchas veces de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestra entrega. Pero en este punto es cuando decimos, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. O sea, Señor, no puedo. Señor, voy delante de ti, me postro. Hay una canción que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Qué fue lo que hizo María cuando llegó el Señor Jesús a su casa? Dice que ella se postró a sus pies y tomó la mejor parte y fue a escuchar la voz de Dios. Pero estaba Marta ansiosa, estaba estresada, estaba organizando todo. Era el momento de escuchar la voz de Dios. Este es el momento. Te has detenido en tus labores para escuchar la mejor parte, escuchar la voz de Dios. Así que esta es una porción muy hermosa de la palabra del Señor. Amén. Mira lo que dice San Mateo, capítulo 23, versículo 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Habla de la humillación. Dice, el que se enaltece, el que tiene ojos altivos, el que tal vez mira por encima del hombro, pero aquel que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. El que reconoce.
hablábamos acerca de cómo nosotros debemos aprender a reconocer el lugar de otros. El día de ayer y el día domingo hablamos acerca del reconocimiento. Es reconocer nuestra posición, nuestro lugar, quiénes somos, pero también el lugar de los demás. Amén. Cuando nosotros aprendemos esto, hermano, vamos a crecer y vamos a avanzar y vamos a ser llevados a un nuevo nivel. El que se humilla será enaltecido. Enaltecido. Y el Señor viene hablando. ¿Por qué termina hablando de esto? Porque viene hablando acerca del pecado de los fariseos. ¿Y qué era lo que hacían los fariseos? Los fariseos eran personas que se vanagloriaban de su sabiduría, de su conocimiento. Eran personas doctas en la palabra de Dios. Eran personas que hacían cosas para que fueran vistos. Y el Señor termina diciendo: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Amén. Sí, mi paz habla de que estos escribas y fariseos lo que hacían era, sabían toda la palabra, la ley de Moisés, sí, y la decían, la hablaban al pueblo, pero no la vivían. ¿Por qué? Por su orgullo, por su hipocresía. Algo que cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, cuando nosotros decidimos someternos a Dios, necesitamos, es necesario que reconozcamos nuestra naturaleza, el reconocer nuestras debilidades, el reconocer que aún seguimos fallando y que necesitamos tanto de Él, porque muchas veces nos arrodillamos, pastor, pero nos arrodillamos con qué actitud, sí, con qué intención, ¿cierto? Entonces es la forma como yo me humillo delante de Dios, es como yo puedo ser transparente delante del Señor, y en esa dimensión va a venir una recompensa que será el que Él nos ponga un poquito más arriba, el que Él nos levante con su mano. No solamente la hipocresía, mis hermanos, también tiene que ver con esa autosuficiencia. Entonces me postro, me arrodillo delante de Dios, pero en esa autosuficiencia, ¿cómo voy a Él? O sea, Señor, aquí estoy, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Como si estuviéramos dándole órdenes al Señor. Y en ese arrodillarnos nosotros debemos de tener una actitud de reverencia. Amén. De saber que Él está por encima de nosotros. Por más que nosotros queramos añadir, dice la palabra, algo, no podemos. Él está en el cielo y nosotros seguimos dependiendo totalmente de Él. Entonces el arrodillarse, entonces el paticas, ¿para qué las tengo? El arrodillarse, el arrodillarnos, postrarnos, es decirle al Señor: aquí estoy, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo puedes hacer conmigo? Guíame, direccióname. Es el poder depender totalmente de Él. Cuando nos arrodillamos, nuestros pies no tienen mucha función. Sí. Estamos sobre nuestras rodillas. Y eso significa que estamos débiles. Si alguien viene y nos saca a correr, no podemos. Significa que me rindo bajo sus manos y empiezo a tomar mi posición, y Dios también toma su posición, y vienen cosas especiales en ese tiempo. Somos fortalecidos, consolados, restaurados, porque no solamente hablamos de que te arrodillas y llega la bendición. No, eres fortalecido. Tal vez te levantas y sigues en pie con esa misma situación. Entonces Amén. Es estar humillados bajo la mano de Dios. Ahora, la palabra del Señor nos habla de Moisés y Aarón cuando dice la palabra del Señor que ellos se postraron con rostro en tierra. Pastora, por favor, ayúdenme en Números capítulo 20, versículo 6. Números 26. Es lo que dice la palabra. 20, versículo 6. Dice la palabra: Y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Imagínense, dice la palabra del Señor que ellos se postraron rostro en tierra, es decir, no solamente se arrodillaron, sino que su cabeza tocaba la tierra a la entrada del tabernáculo. Pero ¿qué sucedió después de ese postrarse? ¿Qué sucedió cuando ellos doblegaron su carne, cuando ellos reconocieron la grandeza de Dios? Dice que la gloria de Dios apareció y cayó sobre ellos, los cubrió. Hermano, ¿sabes? Cuando nosotros oramos, cuando nos postramos, cuando clamamos, la gloria de Dios desciende. Amén. La gloria de Dios desciende. Los discípulos, cuando el Señor Jesús les dijo: vamos a orar, los invitó a orar, les estaba enseñando a orar, les estaba enseñando a depender. No solamente en los momentos buenos debemos orar para dar gracias, sino en los momentos críticos como los que estaba viendo Jesús en el Getsemaní, para ser fortalecido. Pero cuando el Señor Jesús vuelve, los encuentra a ellos durmiendo.
los encuentra durmiendo y es algo muy triste, eso es lamentable que no pudieron, porque dice la palabra, ni siquiera una hora ustedes fueron capaces de estar en oración. ¿Cuánto tiempo nosotros, cuánto tiempo debemos pasar? No es el mucho tiempo, sino la disposición. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón al postrarnos? ¿Saben? Cuando nosotros nos postramos, el Señor Jesús recibió en el Getsemaní la fortaleza para aceptar la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios. Los discípulos se durmieron y muchos cristianos pueden estar así, muchos hijos de Dios pueden estar así, muchos de nosotros podemos estar así, muchos podemos estar durmiendo, podemos estar en una posición más cómoda. ¿Cuál es la posición más cómoda? ¿De rodillas o acostado? Acostado, lógicamente, acostado. La posición de rodillas cuesta. La posición de rodillas podemos estar muy dispuestos de rodillas por los primeros 5 o 10 minutos, pero después eso causa un dolor, causa un sometimiento, doblegar nuestra carne y estar allí de rodillas postrados buscando la presencia. ¿Qué buscamos nosotros de rodillas? Moisés y Aarón dice que la gloria de Dios descendió sobre ellos. Amén. La gloria de Dios descendió. Pastor, lo que retomando, algo que está pasando en estos tiempos es que uno ve la frialdad que se ha levantado en el pueblo del Señor, en la iglesia. Estamos hablando de nuestras congregaciones, la congregación que Dios nos ha permitido llevar, y muchas veces vemos cómo los hijos de Dios han dejado entrar una frialdad a su corazón, que cuando estamos orando su corazón está tan lejos y a veces no se alcanza a percibir la presencia de Dios. Y la palabra dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Sí. Es más, nos atreveríamos a decir que donde yo estoy o donde hay una persona, está la presencia de Dios, o hablando específicamente hijos de Dios, donde hay una persona está la presencia de Dios, porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros, ¿verdad? Entonces, donde hay personas, hijos de Dios, está su presencia. Y muchas veces estamos en esos tiempos de oración, de adoración, y vemos el corazón alejado, el corazón que no anhela la presencia de Dios por estos tiempos, no busca, no desean esa gloria de Dios. Y no, cuando nos referimos a la gloria de Dios, no siempre nos estamos refiriendo a todas las respuestas, a todos los sí, milagros. A todos los milagros, a todo. No, decimos la presencia de Dios porque es que la presencia de Dios va en cosas muy sencillas, como Elías buscaba, él estaba acostumbrado al fuego, a todo, él estaba a la lluvia, ¿cierto? Pero cuando Dios le da a Elías esta tremenda enseñanza, él le dice, tranquilo, yo también estoy en lo sencillo. Entonces, exacto. Entonces muchas veces nosotros como pueblo de Dios dejamos pasar la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestro carácter, por estar en la ansiedad. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué está sucediendo? Entonces aquí estos 2 hombres nos dan un gran ejemplo, y es que cada vez que tú y yo nos reunamos, sea en nuestra casa, hagámoslo con un propósito. ¿Con qué propósito te arrodillas? Que sientas el poder de Dios, que sientas su abrazo, que sientas el fuego, que sientas la tranquilidad. Pero sí debemos buscar nosotros, en cualquier momento que busquemos reunirnos, tener el propósito, y es que la gloria de Dios, que la presencia de Dios esté ahí. Porque si su presencia no está, dice Moisés, yo no haré nada, yo no iré, estoy parafraseando, pero dice, yo no voy a ir si tú no vas delante de mí. Entonces, Señor, yo me voy a arrodillar, pero yo necesito, quiero, anhelo sentir tu presencia, porque será tu presencia lo que me ayude a salir de aquí, de este cuarto, de este baño, de esta cocina, de donde nos postremos, de donde busquemos su rostro. Será su presencia lo que nos va a ayudar a salir de una manera diferente, con ganas de vivir, con sueños, sin abandonar el barco. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, pastor. Pero sí hay una gran necesidad, hermanos, de volver a hacer que la presencia de Dios sea viva y real, no solamente un cuento. Y es que hace tiempo yo sentía la presencia, y ahora, si Dios está siempre dispuesto para nosotros. Entonces ese es el anhelo de nuestro corazón. Nos humillemos, nos postremos en esa última actitud, porque Pablo le decía a Timoteo, huye. Pero recuerda que hay situaciones específicas donde debemos hacer cosas específicas. Sí. Ahí era huir, después era permanecer, después era caminar. Pero en la enseñanza del día de hoy es rendirnos. Señor, hasta aquí llegué, pero aquí comienza lo tuyo. Amén. Vamos a orar. Yo creo que culminamos ya el día jueves con este de paticas, porque de rendirnos
Es un tema del cual tenemos mucho de qué hablar. El rendirnos, el reconocer, el volver a esos tiempos. Se puede llevar el evangelio al modernismo, pero nunca modernizar el evangelio. Y hoy se ha querido modernizar el evangelio. Hoy es el evangelio light, hoy es el evangelio de no oración, no ayuno, no es necesario, es religioso, es que usted es extremista, es que ya usted se fue al otro lado. Yo conozco una iglesia donde no oran, donde no hacen, donde no ayunan, donde no es necesario. ¿Saben? Es algo que la oración nunca, dice la palabra orad sin cesar. Esa es la comunicación y es algo que nosotros debemos tener siempre, latente, vivo, permanente, todo el tiempo, constante. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que, Señor, las faticas, ¿para qué las tengo? Señor, para postrarme, para reconocer. Amén. Padre, Señor, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Señor, a ti es todo el honor, toda la exaltación, todo el poder. Señor, gracias porque hoy nos has hablado y nos has enseñado, Señor, de doblar nuestra rodilla. Señor, de el poder reconocer tu grandeza, pero también reconocemos nuestra debilidad, Señor, cuando nos postramos. Señor, puede tener esas dos acciones, reconociendo nuestra debilidad, nuestra impotencia, Señor, y nuestra dependencia total a ti, pero también reconociendo tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, Señor, tu superioridad, Padre. Gracias te damos en esta hora. Señor, como lo dice tu palabra, Señor, que nosotros debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará a su tiempo. Padre, quisiéramos que el tiempo fuese ya. Quisiésemos, Señor, que se acortaran los tiempos, amado Dios. Pero, Señor, tú tienes el control de todo y sabes cuál es el tiempo perfecto y el mejor para cada uno de nosotros. Nosotros nos humillamos bajo tu mano poderosa, Padre amado. Bajo tu mano poderosa, amado Dios. Señor, creyendo en que algo ya está pasando y sucediendo en nuestras vidas, Señor. Creemos en ese Dios poderoso. Creemos en ese Dios vivo y caminamos en esa fe de lo sobrenatural, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos. El que se exalta será humillado, dice la palabra. Pero el que se humilla será exaltado, será enaltecido, Señor. Que no tengamos un corazón, Señor, lleno de vanagloria, de orgullo, de altivez, de arrogancia, sino que siempre estemos caminando en esa humildad, Señor, que siempre estemos moviéndonos, Señor, en esa humillación a ti, Padre. Gracias te damos, mi Dios, reconociéndote como nuestro buen Padre. Gracias te damos, mi Rey. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amada familia, gracias por haber tomado este tiempo en las manos lo pusimos en las manos de Dios este tiempo y Él habló a nuestra vida. Yo sé que así como nos habló a nosotros, espero que haya sido también en tu vida. Y el poner por obra esta palabra. Amén. Gracias, pastora. Una vez más, gracias por habernos acompañado en este tiempo devocional. Amén. Amada familia, mañana tenemos nuestro servicio en la congregación. A las 9 de la mañana tenemos oración por nuestra nación. A las 6 de la tarde nuestro servicio habitual. Jueves nuevamente tenemos esta cita. Viernes tiempo de ayuno. Y el domingo nuestros 3 servicios habituales. Amén. Les amamos, les bendecimos. Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones.